Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales para conocer la opinión de los cibernautas. Preguntamos con la confesión de Abdi Estrada. Ahora, un 62% de los seguidores cree que nada cambia, que el caso sigue igual. Un 25% cree que se complica el caso para los Morales y un 13% pues cree que ellos van a salir libres de culpa. Bueno, y antes del corte le adelantábamos que íbamos a seguir escuchando los audios, las declaraciones de Abdi Estrada hoy en tribunales, en donde ella reconoce su culpa y reconoce también sentirse afectada mal por todo lo que le está pasando a su familia y sobre todo a la familia Morales. Esta es la declaración. Aquí están las consecuencias. Hay inocentes, tal vez por mi culpa, por haber pedido el favor. Me duele porque llegué a amar a José Manuel como que fuera mi hijo. Fueron 5 años de convivencia. Me duele ver al señor Samuel, con el cual yo nunca tuve amistad y que ahora esté pagando prisión por mi culpa. Me duele ver a mi esposo, que fue un hombre intachable, es un hombre pensionado por el Estado. Las declaraciones de Abdi Estrada, hoy parte de estas declaraciones en tribunales en donde, bueno, reconoce su culpa y está construyendo una narrativa que muchos guatemaltecos en redes sociales le dan la razón. O sea, ella solicitó solo un favor, nunca pensó en las consecuencias que esto iba a acarrear. Pero eso es muy diferente al proceso legal que en este momento se está llevando a cabo. Sirve, funciona la narrativa, adelantaba Philip. Funciona en su caso, pero funciona en el caso de los demás, como en su momento cuando José Manuel Morales declaró, confiesa. Por un lado, confiesa, pero por otro, muchos guatemaltecos sintieron empatía al decir, no, si el joven reconoció que se equivocó, no sabía lo que estaba haciendo. ¿Funciona esa narrativa en esto? Es que vean, lo que pasa es que, pues, otra vez, regresemos a la declaración del fiscal general, del fiscal Sandoval. La responsabilidad penal es personalísima, sí. Es decir, a una persona se le juzga en lo individual por los actos antijurídicos que pudo haber cometido. El acto antijurídico por el que se le está procesando a Samuel Morales es que hay una factura de su empresa que dice por servicio de desayuno o no sé qué más, y no se que se cobró esa factura y ese desayuno no se prestó. Eso es lo que está establecido en el proceso legal. Y en el proceso legal, como les digo, la evidencia y todo apunta a que hay un fraude porque se facturó algo que no se prestó. Dentro de la narrativa del caso se sabe que ese dinero sirvió para pagar las canastas que la señora Estrada elaboró para el registro. Lo que pasa es que ya hubo un detrimento al patrimonio del Estado. Porque en la contabilidad del Estado se pagó por un servicio que nunca se prestó. Entonces, a ver, la judicatura no se puede hacer de la vista gorda de ese acto antijurídico que ya se cometió. Ahora, pero algunos dicen, no, el dinero no es que haya desaparecido, ahí están las canastas. Lo que pasa es que como era una empresa informal, pues utilizó este mecanismo, pero ahí está el dinero no se lo robaron, el dinero no desapareció, el dinero está en un producto que se adquirió, pero como no era una empresa... ¿En canastas? En canastas, porque eso es lo que están al final diciendo. ¿Cuáles canastas? No, las canastas que vendieron, pero que como no podían vender las canastas, utilizaron este mecanismo. Al final de cuentas, lo que eso refleja es, ¿se puede o se debe hacer negocios con el Estado de esa forma? Mira, acuérdate que también hay aparte de esto hay que agregar una capa más al pastel. Porque hay que quitarle una cáscara más a la cebolla. ¿Verdad? Porque acuérdate que las presuntas canastas que se dieron no eran correspondientes al precio que se había pagado. Acuérdate que había canastas ejecutivas y no sé qué más, y era una cubeta con, creo que 2 libras de frijol y 2 libras de maíz o algo así, era la cosa, ¿verdad? Y alguna boquita y no sé, 1/8 de watt, ¿verdad? Entonces, esa no es canasta ejecutiva, pues, ¿ya? Sí, hay que verificar si realmente también, eso costaba, ¿no? ¿Por qué? Porque le fueron a preguntar a los trabajadores del registro de la propiedad. Y ahí fue donde descubren que nadie dijo qué desayuno. Nosotros nunca nos dieron ningún desayuno. Pero es que por eso les digo. Entonces, que vos preguntabas si la informalidad con el Estado, mira, la informalidad, nos guste o no nos guste reconocerlo,
topa y sobrepasa el 80% en Guatemala. Es un motor de la economía. Que a la SAT y que a otros no les guste, en realidad la informalidad termina siendo la relación de transacciones, y mucho tiene que ver porque el Estado es bien complicado para hacer contrataciones, y en lugar de cubrirse precisamente de estos presunciones de fraude y estas cuestiones de estar simulando, lo que sucede es que entonces deciden otros irse por el camino corto de esto. Y esto es en esta cosa sencilla, pero en otras construcciones y todo, hay hasta grupos de amigos que cotizan y cada quien ya sabe quién va a ganar, porque tienen una pieza de información que es el precio. Esa es la pieza de información más importante. Entonces, si somos 3 que vamos a cotizar en el primer proyecto, pegarle vos al precio, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer uno muy arriba y el otro muy abajo. En el otro le pegas vos y otra voz abajo y yo arriba. Y luego le pego yo, y así es que así es como se está también cuestionando. Y son formales porque tienen su SA y todo. O sea, no es necesariamente la informalidad. Dentro de la formalidad también existe ese modelito de estar simulando con gente que paga sus impuestos, con gente que está, pero también simulan. Atrás de eso es a donde también debe irse. Bien, escuchando todas estas culpas por parte de algunos de los señalados o protagonistas de este proceso, de estos señalamientos, se me ocurre, pienso, ¿no estará buscándose en algún momento un proceso abreviado? Me recuerdo de las declaraciones de don Edgar Barquín, en donde al final decía, es que a mí me dijeron que lo recibiera, me dijeron que lo ayudara de alguna forma, que le diera un consejo al famoso Chico Dólar. ¿Se estará buscando esa vía? Seguramente. A ver, el proceso abreviado, ¿qué es? Otra vez, recordemos el primer comentario. Uno de los objetivos del proceso judicial es la averiguación de la verdad. Las declaraciones hoy de la señora Estrada permitieron darle mayores criterios al Ministerio Público para conocer qué es lo que ocurrió en toda esta narrativa de las canastas y de todos estos servicios no prestados al registro. Sobre esa línea, y conforme el Ministerio Público vaya avanzando en las investigaciones, que es, a ver, el dinero hacia dónde se movió, qué tenían las canastas, iba el precio acorde al contenido. De aquí a que concluya la fase de investigación, que si no estoy mal creo que el juez dio 3 meses, al finalizar ese proceso se podría pedir lo que se llama un criterio de oportunidad, que el criterio de oportunidad es decir, vean, sí, yo presenté la factura falsa, yo sí participé de una actuación fraudulenta contra el Estado, me declaro culpable, y entonces se pide una condena reducida, condena que en algunos casos puede implicar cárcel, en otros casos puede implicar medida sustitutiva. Eso se logra cuando a lo largo de esta primera fase de investigación del proceso se logra conocer con detenimiento qué es lo que ocurrió. Entonces yo creo que entre lo que vimos hoy de la señora Estrada y lo que ya lleva avanzado el Ministerio Público, a mí no me extrañaría que esa sea la ruta por la cual se mueva de parte de la defensa y de parte del mismo Ministerio Público. Porque también es un tema de economía procesal. O sea, si al final del día, ahí es donde sí entra la consideración de, pues no son los capos de la estructura, sino que son brutos que prestaron sus facturas. Ahí es donde sí entra. O se las inventaron. O se las inventaron. Ahí es donde sí entra esa consideración. En esta fase no. Pero la consideración que sí puede hacer el juez es, va a decir, está bueno, pues no sos una mega estructura de corrupción, sino que de verdad, en un caso entonces te condeno y hagamos el proceso más expedito. Tenemos más declaraciones. Y menos de, ¿qué? Te condeno 3 años y es... No, porque el delito de fraude tiene 5 a 10. Sí, 5 a 10. Bueno, tenemos más declaraciones de Abdi Estrada. Pero no hay lavado. En donde sigue... El de lavado lo quitaron. Ella pues reconociendo su culpa y que se lamenta que Samuel Morales también esté sufriendo de las consecuencias de esta transacción económica. Escuchemos. Vine el día que trajeron a mi esposo para acá. Y quería yo que usted me escuchara, para que no llegara a lo que llegó, para que él no fuera humillado por culpa mía. Y me dolió, y yo hubiera sido capaz de arrastrarme y pedirle perdón a don Samuel, porque lo único que hizo fue hacerme un favor. Declaraciones de la señora Abdi Estrada. Estuardo, lo único que hizo Samuel Morales fue un favor. ¿Hay algo más?
Mira, la estrategia de Ad Misericordia funciona. Funciona y me parece que se fueron por una estrategia correcta. Tengo que reconocer que la estrategia en Guatemala, la estrategia del argumento, ténganme misericordia, confieso, pero ténganme misericordia, ten piedad de mí. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Sí, funciona. Y sobre todo porque se puede pedir más adelante, como decía Felipe, un criterio. Exactamente, y eso baja. Hay una consideración también en jueces para la condena. Bueno, pues ya, como digo aquel, ya por bruto, pero también ya confesó, baja, pero no libera, pues, digámoslo como es. Pero no sé si al otro, porque los recursos, lo que no tenemos que olvidar es que los recursos sí salieron. Y aunque te digan los recursos están ahí, mi pregunta sería ahorita, ¿ahí dónde? ¿Quién los tiene? ¿Cómo se utilizaron? Sí, en teoría están con el señor. ¿Cómo se llama el señor? El esposo de doña Abdi y el papá de la Abdi. Ok, el señor por quien ella estaba dispuesto a arrastrarse frente al juez, está jugando el argumento de María Magdalena. ¿Ya? Y ese argumento, tengo que decirlo, en Guatemala sí funciona. Ahora, esto baja, disminuye la presión, me estoy yendo por otro lado, hacia la figura del presidente, que tenemos que reconocer que le ha golpeado al presidente. Es uno de los temas que le enojan cuando nada más alguien osa mencionárselo. Es un tema delicadísimo para el presidente Jimmy Morales. ¿Esto puede bajar la presión hacia el mandatario conforme se esté manejando esta narrativa, buscar algún criterio de oportunidad al aceptar que hubo un error, al aceptar que no se recibió, dicen hasta este momento, ningún dinero de esta transacción no llegó a los Morales? Eso es lo que se dice en ese momento. Es que regresamos a la discusión de hace 2 semanas. A ver, el tema del presidente no es un tema judicial, no, es un tema puramente político. Es un tema de comunicación y de percepción. De percepciones. Y aparte está el componente emocional de él como padre de familia viviendo esta situación. Entonces, digamos que su situación política es completamente independiente de lo que ocurre en el caso. O sea, el caso puede que aquí a 3 meses le den falta de mérito, puede que vaya a juicio, puede que se tarde 3 años, no importa. El tema del presidente es político y cómo se le percibe y obviamente la posición incómoda en la que está, en el sentido de que, imaginen, todas las entrevistas le van a preguntar, mire, fue a ver a su hijo, mire, y qué sabe del proceso, y mire, y ya le pegó. O la próxima vez que que tenga una cumbre internacional y vaya con otro presidente y le diga, mira, ¿y tu hijo cómo está? Es decir, por eso les digo, es un tema que no importa el proceso. El elemento que sí puede tener influencia en la psiquis del presidente Morales es la temporalidad del caso. Porque, vean, el escenario del criterio de oportunidad, que aquí ya estamos adelantándonos muchísimo, eso solo se puede solicitar una vez el proceso llegue a fase intermedia, que eso es cuando el Ministerio Público concluye la investigación y presenta el acto conclusivo. Para eso estamos viendo. En el plazo formal debería de tardar 3 meses. En la práctica, ahí es donde el proceso entra en ese... ¿cómo se llama? En el limbo judicial, por decirlo de alguna forma. El alargamiento. Ajá. O está, a ver... Ese purgatorio judicial. En el purgatorio judicial, exacto. Porque... Que ahí el tiempo no existe. Cabal. Porque el tiempo ¿qué ocurre? No existe ahí. Presentan amparos, apelaciones y demás. Entonces esos 3 meses se van corriendo y se vuelven eternos. Sin ir tan lejos, veamos el caso de La Línea. Claro. La Línea no ha llegado a fase intermedia, no porque el juez no quiera, no porque el Ministerio Público no quiera. Y no se pudo reanudar ahora. Es porque existen decenas de apelaciones y de amparos que todavía hay que resolver antes de continuar el proceso. Entonces, esa es una variable que no está en manos del presidente, ni de sus hijos o de su hermano, no está en manos del MP, porque acuérdense que en este caso hay otras 19 personas más vinculadas de parte del registro de la propiedad y por economía procesal todos van en paquete. Tienen que reunir. Bueno, si esos 19 empiezan a presentar amparos... Pero mira, ahorita los de clases fantasmas pueden decir... Yo hice un favor. Quise hacer un favor. Yo solo hice un favor. Y se ponen a chillar enfrente del juez.
Bueno, o sea, sería lo mismo, pues. Yo solo hice un favor, conseguirle trabajo a Producción dice que vamos a un corte antes de que Stuarlo se arrastre aquí en el set. Esperemos que sea en el próximo bloque. Tampoco. Regresamos en el próximo bloque para analizar el papel del presidente. Aquí en un primer momento, pues calificamos bien la forma como había reaccionado Jimmy Morales. ¿Está manteniendo la compostura el presidente y cómo está reaccionando a otros casos de corrupción? Eso lo vamos a conversar luego de la pausa. Ya saben la etiqueta SF. Mea culpa.